casa. Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy hemos visto nuestra sesión de aprendizaje por televisión, la cual fue transmitida por TV Perú a las 10 de la mañana. El área que el día de hoy se desarrolló por televisión fue el área de matemática. Durante la emisión del programa hemos conocido algunos conceptos básicos como por ejemplo qué es medir. También hemos conocido algunos instrumentos que se utilizan para realizar la medición de la longitud. Por ejemplo, la regla, la cinta métrica y el tallímetro. Asimismo, hemos aprendido cómo utilizar algunos de estos objetos para realizar las respectivas mediciones. A continuación, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio por televisión. Durante el programa se presentó el caso de Daniel, quien había encontrado una fotografía de él cuando era bebé y su padre le explicó que al costado de esta fotografía también tenía una pequeña ficha descriptiva acerca de algunos datos de su nacimiento. Entre todos los datos, Daniel se fijó justamente en su estatura o talla. Ahí, según la ficha, indicaba que él tenía 50 centímetros de talla al momento de nacer. Surgieron algunas preguntas con respecto a este dato. Daniel se preguntó qué significa 50 o cómo se miden los 50 centímetros. Es así que el papá de Daniel decide explicarle a partir de un pequeño cuadrito, ¿no? Eso que tú observas en tu cuaderno de matemática, esos pequeños cuadritos, tienen 1 centímetro de longitud. A partir de este cuadradito se empezó a hacer la medida de algunos objetos, por ejemplo, un borrador, un tajador y luego el dibujo de un dinosaurio. Con este pequeño cuadrito se comprobó, por ejemplo, que el borrador medía 4 cuadraditos, que el tajador medía 5 cuadraditos y que la altura del dinosaurio eran 14 cuadraditos. Posteriormente se pasó a verificar si es que exactamente el cuadradito medía 1 centímetro y para eso se utilizó una regla. Nuevamente se empezó a medir los mismos objetos que ya se habían medido anteriormente. Se había medido, recuerdas, un borrador, un tajador y el dibujo de un dinosaurio. Se hizo la comprobación de si en realidad ese cuadradito tenía 1 centímetro. Para ello se colocó sobre la regla y posteriormente se fue midiendo uno a uno los objetos que se indicaron ahí. El borrador, el tajador y el dinosaurio. Se comprobó en cada uno de estos que exactamente medían lo que ya se había medido con los cuadraditos. En el caso del borrador se comprobó que medía 4 centímetros. En el caso del tajador se comprobó que medía 5 centímetros y en el caso del dinosaurio que medía 14 centímetros. La regla en este caso es un instrumento que está graduada en centímetros y que sirve para medir objetos pequeños. Entonces en Daniel surgió la pregunta acerca de ¿qué hacemos cuando tenemos objetos de mayor tamaño? Para ello, su papá le mostró lo que es una cinta métrica. Una cinta métrica que tiene 100 centímetros y que 100 centímetros, según se nos explicó ahí, es equivalente a 1 metro. Daniel entonces tomó la cinta, la extendió y pudo verificar cuál era su estatura al momento de nacer, 50 centímetros. Observó y vio que su talla era muy pequeña al momento de nacer. Para seguir utilizando este instrumento que es la cinta métrica, Daniel y su padre
empezaron a medir cuál era la longitud de su sala y comprobaron que la longitud era mayor a 1 metro. A Daniel entonces se le ocurrió medir una parte de su sala, hacer una marca, luego volver a medir otra parte de su sala, así hasta medirla toda. Y comprobó que su sala medía 3 metros con 60 centímetros. Luego Daniel quiso comprobar cuál es su estatura actual. Para eso, su papá le mostró un tallímetro en el que él medía su tamaño cada año. Su papá le explicó que la talla o su estatura era la medida que tiene desde la parte inferior de su pie o desde el suelo hasta la parte superior de su cabeza. Comprobó así que la talla actual de Daniel es 1 metro con 30 centímetros. Habiendo resuelto el caso de Daniel y las dudas que él tenía respecto a cómo medir, es que se propusieron 2 retos. El primer reto, y que también es para ti que estás en casa, es medir con tu regla o con la cinta métrica algunos objetos pequeños. Puede ser un borrador, una botella, una cuchara, como ahí se muestra en el ejemplo que hemos visto por televisión, o cualquier otro objeto que tengas en casa. Asimismo, se presentó un segundo reto, y el segundo reto era que tú pudieras medir tu estatura. Cuando hayas hecho estas 2 cosas, medir el tamaño de algunos objetos y hayas medido tu estatura, vas a completar la siguiente ficha. Cuando la hayas completado, guárdala en tu portafolio o pégala en tu cuaderno de matemática. Chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Aprendo en casa.